Sin las bolsas, sin el hilo, sin el patrón genético, estaríamos ante un caso muy difícil de resolver, ¿no, doctor? Y hay muy pocos casos, Guillermo, en que la justicia ha optado por condenar a un imputado en el marco de un homicidio sin tener el cuerpo, sin tener el cadáver. Eso casi no se ha visto. Han habido muy pocos antecedentes, es decir, las pruebas abrumadoras determinaron que efectivamente había sido el autor del hecho, pero la verdad es que la jurisprudencia, la doctrina, se opone sistemáticamente, creo yo que con buen motivo, con buen tino, con buen valor jurídico, a condenar superficialmente a una persona por homicidio si no aparece el cuerpo, si no está el cadáver. Entonces, hubiese sido realmente, más que nada, diría yo... Hay algunos pocos antecedentes, por lo menos de casos públicos, como el de Miguel Bru. Claro, hay algunos pocos antecedentes, exactamente. También allí en La Matanza, el caso de Luciano Arrúa pareciera ser que va por el mismo camino, que va por la misma dirección, ¿no es cierto? Es decir, investigar, llevar adelante... Sin cadáver no hay homicidio, básicamente. Sí, podría haber. Más allá de algunos sucede, pocos casos. Sí, es muy excepcional que la justicia pueda hacer prosperar una causa sin que aparezca el cuerpo, ¿no es cierto? Porque el cuerpo precisamente debe ser periciado y de esa manera debe certificarse el deceso de la persona, aun cuando existen, digamos, fácticamente elementos que no hacen más que pensar que la persona fue muerta en esas circunstancias, en ese lugar y por esa persona. Pero sin el cuerpo es muy difícil llevar adelante un proceso por homicidio. Eso es lo que se establece habitualmente en la doctrina y en la jurisprudencia. Sin perjuicio de ello también hay muchos casos en que la gente, los abogados, los fiscales y los jueces se preguntan y se interesan por el motivo del crimen, ¿no es cierto? Si fue por dinero, si fue por celos, si fue por codicia. En alguna medida, estas circunstancias tienen una relevancia jurídica. En otros casos, cuando se trata de un homicidio, digamos, donde está probado el vínculo, donde está probado el ensañamiento, el modo, el tiempo y el lugar de la muerte, los investigadores van dejando paulatinamente de lado los motivos, porque realmente lo que interesa es si la persona estuvo en ese lugar y la mató. Si la mató, bueno, debe ser condenada, debe ser juzgada y condenada por ese homicidio, sin perjuicio de el motivo concreto que lo llevara. Insisto, en algunos casos el motivo es atendible, como es el odio, la codicia, el ensañamiento o la alevosía. En otros casos suele desecharse y se sigue adelante con la investigación por homicidio. Ahora, es decir, que puede haber elementos para la acusación sin tener en claro el móvil y esa persona puede ir no solo o tener una prisión preventiva, sino también llegar a juicio oral. Sí, exactamente. Eso es así. Llegar a un juicio oral e incluso más, Liliana y Guillermo, ser condenado, ¿no es cierto? Aun cuando no se pudo establecer cuál fue el móvil, el motivo, la motivación, ¿no es cierto? Como el caso Carrascosa. Por ejemplo, decir, ¿no? Bueno, ahí es un ejemplo claro, me parece. Es un caso claro donde nunca se estableció más allá que los Bueno, el fiscal tenía imputados, uno, ¿no? De los cárteles y todo eso, pero bueno, está bien, no está. Pero ese motivo no, que fue una hipótesis de trabajo, como decía Guillermo, no fue sustentada en la acusación. Simplemente se limitó a describir el escenario de los hechos y ubicarlo al imputado en tiempo, modo y lugar en el escenario de ese hecho, y con eso le sirvió para que lo condenaran. Ahora, el tema del teléfono también, a mí me parece un gran misterio, porque todavía no hablamos. Dos elementos fundamentales. El teléfono que no apareció y que se está esperando el resultado justamente de la telefónica, que esto sí puede demandar, a veces nos han dicho hasta 10 días para saber realmente la ruta del teléfono. También los auriculares que llevaba Ángeles ese día, según el testimonio de las compañeras, que si ella se fue, seguía escuchando música. Nada de estos elementos aparecieron. ¿Puede ser relevantes también ahora cuando se descubra o va a pesar más ciertamente la pericia científica? Sí, puede ser relevante, Liliana, y puede ser relevante en este sentido. Los buenos investigadores, y creo que estamos en presencia de dos buenos investigadores, tanto de la Fiscalía como parte también del juego de instrucción, aún cuando tienen en detención a una persona con la expectativa de dictarle un auto de prisión preventiva, los buenos investigadores
no dejan de seguir abriendo el abanico de Por las posibilidades, dudas. por las dudas. Claro. No dejan de seguir investigando otras posibilidades, otras hipótesis de trabajo y consecuentemente el accionar de otras personas que pueden haber actuado concomitantemente con la persona que está detenida o en forma aislada, excluyendo o incluyendo al imputado que está siendo investigado. Claro, hay que recordar algo en esto que es interesante, que en 72 horas tiene que ver con lo que dice el doctor. En 72 horas la fiscal Lazaro fue cambiando de hipótesis. Fue primero la pista del SEAMSE. ¿Por qué? Porque ella apareció supuestamente de un contenedor, pasó a la planta y de la planta al SEAMSE donde la encontraron finalmente. Y casualidad, el predio donde hacía educación física estaba al lado. Es decir, la primera pista fue el SEAMSE. Primer allanamiento, ¿dónde fue? En el SEAMSE, que usted lo vio acá en vivo cuando se estaba produciendo. Segundo, la pista intrafamiliar, y ahí empezaba a correrse la versión del padrastro, del hermanastro o medio hermano, como lo quieran llamar correctamente, y ahí apuntaban las cosas. Se pensó, y de hecho hubo un careo el mismo viernes, un careo entre el padrastro y una persona, un testigo de identidad que decía haberlo visto a él. Bueno, después se diluyó, terminó bien parado aparentemente el padrastro ahí, y de repente la pista del viernes a la noche empieza con el portero, después de una supuesta hipótesis de trabajo que acá comentaba Guillermo, y una declaración de algo como que todavía no se sabe bien, no la vamos a decir porque no la tenemos entera, no vale la pena, pero la cuestión era como autoincriminándose, y entonces la norma, la ley que dice no, espere, le dice la fiscal a él, usted se está autoincriminando, esto ya no es una testimonial, va a poder pasarse una indagatoria en todo caso, yo tengo que parar acá, tengo que tener elementos, y ahí entonces se ordena la detención y la indagatoria que va. O sea, todas estas pistas, de todas formas, no están descartadas. Claro, hay una concreta que es la que se está trabajando. Yo quería agregar fundamentalmente en eso. Las hipótesis últimas no desplazan a las primeras. Las primeras siguen vivas, siguen latentes, tal vez con menos virulencia, un poco morigeradas, un poco apaciguadas, pero no las hace desaparecer, no las mata. Se está trabajando acá en una pista, por supuesto, más certeza, con mayor certeza, porque hay una persona detenida, como decía recién, y con la expectativa de que se le dicte un auto de prisión preventiva. Pero esta circunstancia no hace que ni el SEAMSE, ni la familia, ni transeúntes, ni gente del colegio o del gimnasio sean excluidas de la investigación.